¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que aquí en un otoño gélido, gris, oscuro, ilumina el día. Iluminado y eterno, esquivo y altivo, Uy, Dios santo. Rini se eleva cual febo que asoma su cabellera blanca para darnos la luz eterna. Bueno, en fin, por ahí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? El ínclito, el inmarcesible y, por supuesto, su entrenado Ricardo Tapia. No, mentira. Profe, no tenemos los micrófonos, ¿está bien esto? Estamos bien porque estamos tomando audio con otro micrófono. Muy La bien. magia de la edición luego hará que esto Se quede perfectamente funda. empalmado. Así Perfecto. que aquí estamos en una mañana de otoño gris, Horrible. húmeda, horrible. Pero nosotros vamos a hablar de literatura. Por supuesto. En realidad no vamos a Pura y hablar dura, de literatura, vamos a charlar con Sebastián sobre algunos temas. Les recordamos, como siempre, que por favor nos sigan en las redes si no nos siguen, si no están suscritos todavía, por favor compartan, nos hace mucho bien que este material circule. Estamos muy contentos con todo lo que está pasando, con los libros que se están publicando en Sofía, bueno, en fin, todo lo que ya saben. Exacto. Instagram, la revista, todo, bueno, en fin, la academia de AVE, todo, ya saben. ¿Cuándo? Y son los Anuncios periféricos. Sí, los periféricos, pero que vienen aquí. La última página, señoras, señores, se enciende en vuestras pantallas para que hoy charlemos de un autor, de un escritor muy querido, alguien a quien le tenía ganas hace tiempo. Recuerdo la primera vez que lo vi fue, si no estoy recordando mal el canal, porque lo vi por televisión, o fue en Canal A o en un canal cultural, tal vez Encuentro. Correcto. Una entrevista que le hizo Cristina Mucchi en Los Siete Locos. Y escucharlo hablar, recuerdo esto, con ese tono norteño, ¿no? Pausado, como sosteniendo la sintaxis en el canto de la voz. Exactamente. Es el querido Héctor Tizón. Héctor Tizón. Héctor Tizón, que, bueno, es uno de los... Yo no quiero decir que dentro del canon argentino es uno de los, ¿cómo se dice? Insolayables, porque de hecho el canon literario argentino creo que ni siquiera en la academia y demás. Sin embargo, eso no significa que su literatura no tenga un peso y un lugar que me gustaría pensar con vos, Sebastián, en la literatura argentina, sobre todo en esta lógica de la literatura centralista de Buenos Aires y una literatura más periférica, una literatura incluso exiliada. Sí. Tizón estuvo exiliado en España y demás, pero escribió siempre en y desde Yala, ¿no? Sí. Jujuy, a pesar de ser salteño de nacimiento. Rosario de la Frontera, ¿no? Sí. Merced a bueno, pero los jujeños dicen que es de Yala, sí, no se toca. Y uno lo escucha hablar y siente, ¿no? La cadencia del acento del norte. Y creo que también, por lo menos yo, la novela de la que quiero hablar y la que leí con mucho entusiasmo y placer, vos tenés, ahí veo otra batería de lecturas. Y hay alguna que está prestada, vos sabés que no... Esta te la voy a devolver hoy, No, tranquilo. No, estaba pensando, la primera del Fuego en Casabindo, la presté. Y hace un tiempo, no sé, la tengo perdida, pero bueno, la leí hace mucho. Uno lee a Tizón, intuyo que pasa en varias de sus novelas, y es una literatura, la de Héctor Tizón, que hay que leer con paciencia, pero no con paciencia porque, bueno, me tengo que... No, se puede leer en un colectivo, claramente, pero es para saborear la frase, la desconstrucción del personaje. Yo voy a hablar en su momento, ahora te doy la palabra, Seba. Adelante. Voy a hacer algunos comentarios sobre la novela La mujer de Strasser, que Sebastián me dijo, toma, ¿querés empezar a leer a Tizón? Acá está. Y uno dice, bueno, una novela de 139 páginas, más un prólogo pequeño, dice, bueno, en 2 horas, 3 como mucho. Claro. No. Esto es... Uno empieza a ver, ¿cómo decirlo? Es una literatura densa, ¿no? Claro, es densa, condensada, con una sintaxis, insisto, muy bien lograda, con un tono, con una cadencia, y particularmente en La mujer de Strasser,
con dos marcas muy particulares que son el tiempo, el manejo del tiempo y el narrador. Sí. Yo creo que el narrador que construye la historia es una cosa que a mí Miren que hemos leído tipo narrador, no es nada muy complicado, pero hay una vuelta de tuerca que me parece muy, muy interesante. Así que, Sebas, Héctor Tizón, ¿cómo...? Héctor Tizón, ¿cómo llegué a él? ¿Querés decir? Sí. Mira, no me lo había nombrado nadie realmente. Después que volvió la democracia en Argentina, bastante, porque yo estaba en el secundario, después, un tiempo después, empecé a, viste estas cosas de ir a las librerías y buscar, así di con algunos escritores argentinos que volvían del exilio, que no habían sido publicados. Entonces aparecían cosas como si fueran nuevas y en realidad era la obra de autores que habían sido censurados o que no habían sido publicados por distintas cuestiones. Recuerdo, yo compré este fue el primero que compré, que no es una novela, es un libro de cuentos, El traidor venerado, editado por Sudamericana, en una edición que, si no me equivoco, ya les digo, es anterior, sí, 1970 y tantos, en Sudamericana. Leí los cuentos del traidor venerado, es muy interesante, son cuentos todos ubicados en la misma región. Me pareció interesantísimo lo que dice Diego, el narrador, y a partir de allí empecé a buscar, y bueno, en un comienzo leí Fuego en Casabindo, que es la que no tengo acá, que es la primera novela del 69, si no me equivoco, digo. Empezó a escribir, si no me equivoco, a publicar bastante tarde, porque él es del 29, o sea, ya era un hombre. Y en el 75 publica, si no me equivoco, Sota de Bastos, Caballo de Espadas, que es su novela más larga. Yo la tengo en un tomo que editó Perfil, el tomo 2, no tengo el 1, fíjense qué cosa más rara, que trae Sota de Bastos, Caballo de Espadas, La casa y el viento, El hombre que llegó a un pueblo y Luz de las crueles provincias. Trae 4 de sus novelas. Seguro el tomo 1 debe tener Fuego en Casabindo y alguno de los libros de cuentos. Así entré. Y después, bueno, La mujer de Strasser, Extraño y pálido fulgor, que las conseguí por separado. No leí la última. La última, que creo que hace referencia, son una especie de memorias. Pero bueno, autobiografía, sí. Sí. Murió en 2012. En el 2012, sí. Me acuerdo, es interesante porque Héctor Tizón es de esos autores que uno, en mi caso, escucha casi de soslayo. Como Andrés Rivera, por ejemplo. Claro, exacto. Yo Andrés Rivera lo escuchaba. También. ¿Sabes dónde lo leía mucho? En algunos comentarios que se hacían en alguna revista cultural. Claro. Y uno cuando está en los primeros, en mi caso, no sé si es aplicable a todos, esto que vos decís, ¿no? Consume rabiosamente todo lo que pase por mínimamente cultural, y al principio uno no sabe discernir entre Totalmente. bueno, y uno compra novelas y bueno, Tizón siempre pasó así, como Sí. de soslayo, hasta que dijimos, bueno, vamos a hacerle un programa. ¿Y por qué hacerle un programa? ¿O por qué hablar de Héctor Tizón, más allá de lo prolífico de su narrativa, o no? En primer lugar, para mí, porque confirma esto que hemos dicho cuando le dedicamos un programa a Antonio Di Benedetto. Exactamente. Cuando pensamos en, para mí, el ejemplo más claro, Juan José Saer. Sí. Incluso te diría, también del norte, ¿cómo se llama? La que vino al Congreso, la escritora Liliana Bodoc. Liliana Bodoc. ¿No? De San Luis. O Mendoza. Bueno, claro. Pero no, esta cosa de la literatura que no está enclaustrada en Buenos Aires, o desde Buenos Aires. No es una literatura urbana, no es una literatura psicologista, bien Exacto. Pensante, metida o anclada en la coyuntura. ¿No? Es una literatura reposada, una literatura sostenida en el manejo de un castellano finísimo, y una literatura que
justamente ataca la literatura misma Sí. de su construcción. ¿Qué quiero decir con esto, para no ser críptico? Uno ve la biografía de Héctor Tizón, bueno, pueden escuchar, por suerte hay mucho registro audiovisual, ¿no? Y contaba en una de ellas que aprendió a leer tarde, pero que esto me interesó mucho, su primer aprendizaje fuerte fue con sus niñeras en Jujuy, que eran de los pueblos originarios, Claro, eran claro. descendientes de... Joyas. Y Exacto. dice una de sus biógrafas, esa sabiduría preilustrada, Claro. ¿no? La sabiduría que viene del Qué bueno. quechua, del quechua mezclado con el español, un español que, como bien sabemos, en el norte de la Argentina todavía en ciertos lugares se mantiene, por lo pronto, el uso del pretérito perfecto compuesto. Claro. Hay una dimensión con el tiempo. Ha visto. Bastante importante, me ha parecido la novela, ¿no? Sí, sí, sí. Esa determinación y delimitación del uso del tiempo, Sí. que Es muy interesante. en Tizón es una marca muy fuerte. Estoy con un poco de... Adelante. Entonces, en principio eso, me parece que ahí podemos trazar una primera línea de lectura. ¿Cómo podemos pensar la literatura sin anclarnos en Buenos Aires? Bien. Claro que esta dicotomía, civilización, barbarie, bla, Bueno. que viene marcando, bueno, en fin, la tradición literaria, nada de eso. La literatura de Tizón, o por lo pronto un ejemplo claro es La mujer de Strasser, es una literatura que toma una anécdota, una historia, un personaje, una idea, y a partir de algo muy simple empieza a, como bien decía Sebastián, a capa sobre capa, narrativa. Sí. No hay... Exactamente. ¿Sabes qué? Yo por lo menos en esta novela no encontré a veces ese vuelo medio de prosa poética que tienen algunos escritores latinoamericanos sobre todo, Sí. en la que, bueno, se va. Claro. Hay observación del paisaje, hay Sí. detenimiento, hay morosidad, pero no una morosidad pesada, Exacto. insoportable. Exacto. Y hay una exacerbación para mí lo más importante es el manejo del tiempo. Comento La mujer de Strasser. Pero cómo no, por favor. Es muy linda novela. La mujer de Strasser es justamente una novela cuyo protagonista, o cuya protagonista, o cuyos protagonistas son justamente el matrimonio Strasser, Wilhelm Strasser y su mujer Hilde o Hilde o Brunhilde Strasser, que es un matrimonio, él es ingeniero, han venido en el año 39 hacia, creo que Jujuy, están en Jujuy. Claro. Y él, como ingeniero, viene a hacer la traza de un puente. Él es un puente para el ferrocarril. Otro tema que en Tizón es esencial, el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril. La esencia del ferrocarril en ese paisaje desértico, árido. Supimos tener un ferrocarril. Bueno, contaba él que antes se compraba por encomienda y vendían autos. Claro. El auto venía en tren. Sí. Eran otros tiempos. Claro. Entonces el matrimonio Strasser llega de Europa, escapando, por supuesto, de la guerra, o no se sabe muy bien qué. Escapando. Digamos que escapando. Escribían a mano. Y entre ellos hay una cosa muy particular, tienen una relación muy ambigua, muy distinta a la monogamia. Claro. Es un matrimonio bastante liberal, diríamos hoy. Pero hay un problema, que es cómo se construye la figura de Strasser, que es casi, ¿cómo decirlo?, cerebral, metódico. Es un ingeniero. Es un ingeniero, es frío, no. Y el contrapeso de Hilde, que es toda pasión, pero pasión contenida también, y es voraz, ¿no? En sus deseos, y está todo el tiempo esa tensión hasta que aparece el tercer personaje, János, creo que es húngaro o una cosa así mitteleuropea. Nuestra tierra es muy particular, dice, ¿no? Sí. Y está esta cosa de János, porque no es menor que el nombre sea János, ¿no? Esta cosa de Bifronte, que es el más realista de todos ellos. Más realista en el sentido de es el que va a permitir
la existencia de la novela, Ujú. del relato de la novela. Porque quien cuenta la historia, uno dice, ¿qué narradores? ¿Quién está narrando esto? Sí, ¿Por muy qué? bien. Y ahora voy a hacer un par de comentarios de unos fragmentos que me parecieron significativos. ¿Por qué va al pasado? ¿Por qué está en un presente? ¿Cuál es el presente desde el cual está narrando? Digo, Exactamente. los profes de teoría literaria que enseñan enunciación, lean La mujer de Strasser porque es un ejemplo claro de cómo manejar todos los tiempos posibles narrativos, el discurso directo, el indirecto libre y toda la sarta de cosas que quieran enseñar para hablar de literatura. Pero básicamente es esto de narrar una buena historia que no es cronológicamente ordenada, sino que juega muy bien con Sí, ese señor. ir y venir, desde dónde está. ¿Por qué sabe tanto un narrador en primera? Claro. Porque no es un narrador en tercera omnisciente, es un narrador en primera. Exacto. Es testigo, pero a la vez pareciera estar ahí, viendo casi como un registro fotográfico o cinematográfico de, ¿no?, registrar con una cámara todo lo que está pasando. Y el narrador es el hijo de Llanos, ¿no? Ujú. Que cuenta todo esto. ¿Desde qué perspectiva? No hay perspectiva, o es una perspectiva muy general, perdón, pero no hay focalización. O en todo caso, la focalización está repartida en esas tres figuras. Ujú. Es Strasser, que está construyendo el puente y que está obsesionado con ello. Hilde, que tiene que ser esposa, tiene que ser compañera, pero también es mujer en un pueblo o en un país que Lleno de hombres. lleno de hombres, Claro. en un mundo lleno de hombres, que es el mundo de la construcción del puente. Claro. Y la figura de Llanos, yo le digo Llanos, está bien, ¿no? Sí. Que está atribulado por un pasado muy reciente, la guerra civil, ha participado en la guerra civil, y por momentos lo asalta ese pasado del cual no se puede escapar. Y Guerra también, civil en Hungría, ¿no? Exactamente, Claro. húngaro era así. Claro. Y también, claro, yo dije española. No, estuviste muy bien guerra húngaro, civil. dijiste. Sí. Entonces, de alguna manera está esta cuestión de que trae Llanos. Llanos es el que está más anclado en el pasado reciente. Claro. Mientras que Strasser y Hilde están muy anclados en el presente. Uno para construir el puente, Sí, señor. como objeto de deseo final. Ay, qué psicoanalista que estuve con eso. ¡Epa! Objeto de deseo. Bah. En fin. Y Hilde, tironeada por esa cuestión Sí. de no poder. Hay una escena muy terrible y muy triste, ¿no? Que recuerda. Lo único que quiere Hilde es un lugar, alguien que la ame y a quien amar, Claro. ¿no? Filialmente. Claro. No solo maquinalmente y pasionalmente. Vienen destrozados, son personajes. Y claro, y Strasser no puede. Claro, es un ingeniero. La novela comienza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué vuelvo una y otra vez a recordar todo esto al cabo de los años? Desde este lugar donde sin duda dejaré mi osamenta, luego de tantos paseos, el mismo siempre, junto a la muralla dentro de la cual el río se encajona. Descanso para mis ojos obstinadamente puestos sobre una página de Mommsen o de Homero que mis alumnos escuchan sin ostensible entusiasmo. Esa pregunta ya es... O sea, ¿por qué vuelvo? Primero el tema del recuerdo. Exacto. Y luego también esta cosa, como les dije, Pasado. ¿no? Ya en la primera escena está, o en la primera oración está este trabajo con el estiramiento, ¿no? del terreno, del paisaje, de la palabra. Y el narrador va a contar esto, ¿no? ¿Quién es Hilde? ¿Quién es Strasser? ¿Cuál era su vínculo? ¿Cómo se relacionaban? ¿Qué relevancia tiene Llanos? Pero, por ejemplo, va a decir en un momento: Hilde caminó en dirección al río, buscaba el ruido de las aguas que al deslizarse tumultuosamente la calmaban, pero también la empujaban hacia adentro como un símbolo. Bueno, y empieza. Toda su vida había transcurrido junto a las aguas de un río y junto a las aguas no de un río, sino del lago Molchow. Había conocido a Strasser, ambos en aquella excursión, papá, y cuenta cómo se conocen, etcétera, etcétera. Y en un momento dice, antes de cumplir 20 años, espera que me parece que anoté mal. Ahí tenés la... Sí, yo de allá, dice. Yo no quería marcar tu libro, por eso. Pero en el medio del relato, del pasado, interviene también ¿cómo decirlo? Un recuerdo de Wilhelm, de Llanos,
que recuerda justamente una noche en medio de la guerra, en medio de la batalla, acá. Ahí está. Todo esto quiere decir que desde noviembre a marzo, cuando las aguas desheladas y las lluvias hacían su voluntad, los constructores debían esperar resignados, ensimismados en aquella soledad, sin embargo lujuriosa, en aquella soledad en que llovía y todo era monocolor mientras llovía, de día, gris y oscuro, negro e impenetrable desde el anochecer al alba, se impacientaban los hombres sin saberlo, encerrados e impotentes. En la cabaña del obrador, bueno, no importa, no lo voy a encontrar, pero a lo que voy es... Son acciones en un pasado que se ensamblan muy bien, claro, con el otro pasado que a la vez están puestas en el presente. uh-huh. Fíjense el manejo de los tiempos verbales acá. Nunca como antes ella ha vuelto a estar quieta largas horas en la bañera, cubierta con el agua jabonosa que se enfriaba, de rodillas o de pie observándose en el espejo. Nunca antes ella ha vuelto a estar, o sea, por momentos es como muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, exactamente, ¿no? Esa cuestión de no sé si está narrando en pasado, si está pasando ahora, hasta que llegamos a la resolución. Por supuesto, el final tiene una dimensión trágica. uh-huh. Traten de imaginar la construcción de un puente que no termina bien. Claro. En medio de la nada, aparte. Exactamente. ¿No? La obra ferroviaria en la sí. Argentina, esa época, qué increíble, Dios mío. Pero bueno, hay muchas cosas. No quiero leer el final, pero dice, hay en estas remotas provincias quienes tienen una ascendencia simple y clara y otras que no. La mía es confusa, contradictoria, conjetural y arbitraria. Dentro de mí hay una confluencia de raíces y ramas, de bosques y de una tierra oscura hecha de miles de años de deterioro y este susurro, este recuerdo de frágiles hojas temblando frente a mis ojos. Hermosa imagen. ¿No? La realidad de estos desilvanados recuerdos me deparan a partir de estas pobres palabras, la mirada de los ojos, de las voces, de los pensamientos sugeridos por algunos aromas o por el volar de unos pájaros en el atardecer, que juntan sus voluntades y hablan eternamente para comprender. Bueno, ahí está esa sabiduría preilustrada que decía la biógrafa. Porque al final el narrador, cuando cierra la historia, que necesariamente tiene que cerrar, sí, porque hay algo que clausura la relación es tan particular de Strasser, Hilde y Janos, su padre, declara abiertamente, ¿no? Estos recuerdos desilvanados, ¿no? Como, claro, es como una alfombra de hojas que él tiene que ir reconstruyendo, y por eso la novela tiene un ritmo pausado, exacto, cadencioso, como el tren que avanza por el horizonte. Exacto. Y va construyendo un mapa en el que, bueno, quiero saber qué pasa con Hilde. No, claro, tiempo. Claro. Porque por momentos recuerda la juventud de Hilde con Strasser, por momentos está en el presente, por momentos es como si estuviese viendo lo que pasa ahora, señor, en ese pasado no muy remoto, porque cuando todos los hechos puntuales de la novela ocurren, el narrador, es un niño. Exactamente. ¿No? Recuerdo Hilde levantándome en sus brazos, dice. Claro. Y obviamente ahora está narrando ya desde un adulto que presumimos es profesor, porque exacto, a sus alumnos, a Mommsen, a Homero, claro, hasta de griego, ¿no? Sí, claro, ¿no? O literatura clásica. Perdón. No, perfecto, excelente. Yo voy a seguir en tu línea, Diego, comentando muy por arriba, porque cada una de ellas merece un tiempo y realmente estaríamos horas hablando de esto, ¿no? Alguna de sus novelas: Sota de Bastos, Caballo de Espadas. Es una novela histórica, es una novela sobre el éxodo jujeño, es una novela sobre ese momento de 1812, 1813, en el que el doctor Manuel Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte, hasta que luego, vendrá el encuentro con San Martín, ¿no? Hay un poco de historia argentina. Belgrano logra frenar a los españoles en la puna, pero hay un momento en el que hay que abandonar
Jujuy. Es el famoso éxodo jujeño, que significó que todo el pueblo de la ciudad de San Salvador de Jujuy, la capital y demás, se fuera, miren lo que significó, ¿no? Se fueran con el general Belgrano a Salta, ¿no es cierto? O sea, hacia el sur de la Argentina. Jujuy es la provincia más al norte de Argentina, limitando con la República de Bolivia, en una zona de puna y en una zona de llanura muy particular, y retroceden ¿para qué? Para que los españoles que están avanzando no los arrasen, porque retroceden con el fin de fortalecerse, ¿no es cierto? Y de esa manera volver a recuperar la fuerza. Eso en ese momento significó muchas cosas. La novela aparece un personaje Valderrama, por supuesto, claro, apellido tan significativo para nosotros, pero la novela empieza justamente, por eso decía, Diego estaba leyendo los comienzos, ¿no? Doña Teodilde jamás se resignó a la pérdida de su hijo, que desapareció en el bosque corriendo detrás de un chancho. Y ese incidente adquirió luego, andando el tiempo, cierta importancia para la historia. La desaparición. Fíjense qué genialidad, ¿no? Abrir una puerta de una historia y decir, eso tiene una importancia. El hijo desaparece y estos personajes que van a ir construyendo, históricos en muchos casos, porque aparece el general Belgrano y demás, que van a ir apareciendo, van hablando de esa gesta histórica. Es una novela extensa, valga decir, ya les digo en la edición que tengo, es una novela de, acá está, de 500, no veo bien, 350 y pico. 353. Exactamente, 350, gracias. 350 y pico de páginas que... Perdón, tiene la... No, pero esos son los de lejos, por eso estaba mirando. Claro, los de cerca los dejé allá, por eso, si no los tomaba. ¿Qué tengo con esto? Fundamentalmente, que no veo nada, eso es lo que... ¿qué tengo la presbicia. La presbicia, ¿qué va a ser? Novela que, ya les digo, para los argentinos, para los que hemos leído historia argentina y demás, tiene una caracterización notable, una ficcionalización de lo notable. Luego está, en este tomo, La casa y el viento. Bueno, si ustedes quieren ingresar a la literatura de Héctor Tizón, La casa y el viento es muy simbólica, pero yo no diría que sería el mejor ejemplo para ingresar, porque es de una amorosidad interesante. Muy bien puesto el título, ¿no? Zona nórdica, ¿no? En el norte de la Argentina, no Noruega, no como diría, claro, es otro viento, ¿no? Es una sensación de soledad casi, ¿cómo decirlo?, imposible de narrar, que lo hace muy bien, porque Tizón tiene un manejo, como decía Diego, del tiempo verbal y del lenguaje y de la descripción, que rodea a los personajes como si los estuviera, me permito un juego de palabras, erosionando. Es decir, los está erosionando el tiempo, los está erosionando el viento, ese viento arenoso del norte, ¿no? De esa zona tan particular que es la Puna en Argentina. El hombre que llegó a un pueblo, tercera novela de este tomo. Yo creo que es una joya. El hombre que llegó a un pueblo me parece es una novela corta, pero ocurre lo siguiente. Claro, pasa poco. Es decir, lo que ocurre, la anécdota en sí, es bastante breve. De hecho, la novela no es muy extensa. Aquí estoy buscando específicamente para ya decírselos. Son unas... nada, aquí. De la 517 a la 435. Sí, 200 páginas. No, 80 páginas. 80 páginas. 80 páginas, mira, nada. Verán que soy un Es gran un profesor de literatura. Bueno, matemática. Una nouvelle, diríamos. A ver, entiéndame, yo se las recomiendo de por sí. Para mí, El hombre que llegó a un pueblo es una gran novela. Pero fíjense, ¿por qué no se lo di a Diego y le di La mujer de Strasser? Porque es árida. Es una novela árida. O pasa muy poco. Lo que ocurre es que para mí está tan bien narrado el clima. Ahí es donde... El misterio, ¿no? También. Exacto. Ahí es donde gana terreno, literalmente, la literatura no centralista. Exactamente.
Y algo muy importante que Ojo, que no es de la descripción del poncho, ¿no? Mirá cómo me leíste está, muy bien. No hay una exacerbación Claro. o una vindicación de entonces venía el hombre ponchado, Claro. fumando la Claro. chala y mascando. No. Pronto entra y le dice, buen día, don Luis, quería saber si tenía la andresina. La andresina. No está esa solemnidad, digamos, regionalista. Totalmente. El hombre de Jujuy, Diego. Yo trabajé en Jujuy algún tiempo haciendo alfabetización. Incluso estuve en Yala, fui a la casa de Tizón en su momento. No lo encontré porque mi idea era acercarle un libro y poder conocerlo. No estaba en ese momento. Pero, ¿cómo decir? El hombre del norte, de la Puna, es muy callado, muy de grandes silencios. Es una persona que, estando en comunidad, habla muy poco. Miren, yo voy a narrar una anécdota que creo que con esto va a quedar pintado para los que no conocen esa zona de Argentina o no conocen directamente la Argentina. Es lo opuesto de lo que somos los porteños, que somos de mucha facundia, de mucho hablar. Incluso los cordobeses, ¿viste? Los cordobeses hablan. Bien, muy bien. No, el puneño, el jujeño, en muchos casos, es una persona de palabra medida. Fuimos a almorzar a una escuela. El almuerzo consistió habían hecho chivito en horno de barro, con 2,5 millones de papa andina, que es una cosa riquísima, papa y carne, ¿no? Esa era la comida. Bueno, nos trajeron una fuente, a cada uno, una fuente así de papas yo dije, esto es para compartir, ¿no? Y obviamente soy porteño y tengo sangre italiana, con lo cual en la mesa se habla, ¿no? En la mesa se habla. Mientras se come, se habla. Además, se habla y se profieren grandes alaridos. Se habla a los gritos. A los gritos, ¿no? Uno, claro, ¿no? El tiempo nos ha morigerado un poco, pero somos Miren, la sensación que tuve en ese almuerzo, éramos 30 personas en una larga tabla de madera, ¿no? Así, con tablones y demás. Se pusieron los manteles, ¿no? Empezó la comida, vos escuchabas el masticar, y yo en silencio, y digo, en un momento no aguantaba más, porque me salió le digo, esto está riquísimo, que los que estaban a mi lado se dieron vuelta hacia mí, me miraron y me hicieron, y yo dije, no hay que hablar. Come y deja comer. Come y deja comer. Se comió en silencio. Y después entendí que no era una cuestión ritual solo de la comida. El puneño, y en buena parte también el jujeño, es una persona que mide sus palabras. Bueno, Tizón toma eso. Tizón toma los personajes, van a ver ustedes a veces, uy, qué epigramático que es de pronto para ciertas cosas. No, es que es la esencia de ese pueblo. Recuerdo dar clases, ¿no? Con todo mi pasión en ese sentido, y la respuesta llegaba 5 minutos más tarde. ¿Por qué? Porque la estaban meditando. No es que son lentos, es otra forma de meditación, ¿viste? Sí. Vos le decís, han comprendido tal cosa, y te están mirando muy atentamente, y de pronto alguien sale con, sí, profesor, pero no voy a imitarle el tono, porque no. Sí, profesor, pero tenga en cuenta que tal cosa y era excelente la observación. Lo que ocurre es que es otro ritmo. Bueno, eso está en las novelas de Tizón. La última que quiero nombrar. Luz de las crueles provincias. Gran novela. Bueno, acá estamos los italianos. Bien. Justamente un matrimonio italiano llega a Jujuy, a una finca en la que hay un dueño que, digamos así, los recibe, los hace trabajar con ellos. Este hombre no tiene descendencia y entonces toma cariño a esto hasta que el italiano, Giovanni, ¿no? El matrimonio que conforma, ahora no me acuerdo el nombre de la señora, muere, hay una complicación, tiene un hijo, Giovanni, que va a ser el narrador, ¿no? El narrador que va a recuperar toda esa historia, y el viejo que le propone a la madre casarse con ella. ¿Por qué? Porque hay no, simplemente para que ella herede.
Entonces, bueno, ahí se van tejiendo una serie de cosas y demás. Y él, que viaja a Buenos Aires a estudiar, llega a Buenos Aires, y claro, un hombre descendiente de italianos, pero viviendo en el norte de Argentina, con este clima que les digo, con esta particularidad idiosincrásica, ¿qué hace? Llega a Buenos Aires, estudia, logra, pero al volver, ¿no es cierto?, a la vez hay un choque. Por eso la novela se llama Luz de las crueles provincias. Lo que nosotros vemos como oscuridad, como pasado, como tal vez como atraso y demás, es luz. Es decir, hay una luz que es distinta. ¿Me explico? Es decir, hay una luz que nosotros creemos que las luces de la ciudad, las luces de neón y demás, son el avance, el progreso, y en este caso hay que observar que hay otro tipo de luz, que en cada lugar es diferente y que tiene una marca muy particular, porque son provincias que han quedado muy arraigadas, ¿no? El norte argentino es muy arraigado, muy histórico, tiene una historia muy grande. Posiblemente la historia más importante de la Argentina pase por el norte argentino, porque estuvieron los incas, ¿no? Es decir, hubo un imperio allí, y después los españoles se asentaron ahí primero. Y las grandes ciudades de Argentina, las históricas, están al norte. O sea, de Córdoba hacia el norte, ¿no? Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, ¿no? Catamarca, La Rioja, son las ciudades históricas de Argentina. Las que tienen más marca de lo español, pero también una gran marca, como decía Diego, de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes, que han dejado su marca allí y están, porque el sustrato es enormemente. No es que ha habido un genocidio, ¿no? Al contrario, una mezcla. De hecho, Diego, y con esto termino, estando en Jujuy, y me acordaba de Tizón enormemente, el único lugar en Argentina donde hubo un noble español fue en Jujuy, el Marqués de Yavi. Mira. Si alguna vez viajan a la provincia de Jujuy y van a La Quiaca, punto límite con la República de Bolivia, La Quiaca es paisaje lunar por momentos, ¿eh? Hay que tomar ahí. Bueno, el apunamiento es a 20 kilómetros, 10 kilómetros, ya ni me acuerdo porque fue en auto ahí nomás, fuimos con un taxi a Yavi. Bueno, querés entrar en el tiempo, y Yavi es siglo XVII. Claro. La iglesia está toda llena de ángeles arcabuceros, la casa del marqués y nada más. Y 4 casas alrededor. Yo creí entrar a un pueblo muerto. Vos sentías el... nada. No había un ser humano. Hasta que bajamos del auto y se abrió una puerta y salió la que sería la señora que tenía la llave, era así la llave, sí, de la capilla, que nos abrió y nos mostró. Y hay una biblioteca histórica del Marqués de Yavi. Es increíble. Vine a Comala porque... Sí, tenía la sensación, claro. Muy bien, exactamente. Bueno, con respecto a esto, estas 4 novelas, yo creo que es una pintura tan perfecta de la sociedad del momento, de la sociedad en la que él vive. Es un escritor jujeño con todas las marcas y un cuidador de la lengua. No se olviden que fue de la Academia de Letras, fue caballero de la Orden de las Artes y las Letras por Francia, fue miembro del Tribunal Superior de Justicia. Era abogado, fue juez. Increíble. Era juez, sí. Tizón era un hombre de la política, era de toda la vida, fue radical, de la Unión Cívica Radical, un partido que era la minoría en Jujuy. Después, bueno, cambió esta cosa, pero mientras él vivió siempre fue partido el segundo, y entró a la corte justamente por la minoría, el respeto que despertaba. Recuerdo cuando buscaba su casa, la policía, que había una mujer policía en la entrada del pueblo, le pregunto y me dice, nuestro ilustre vecino. No, claro, imagínense, Yala es una cosita hermosa, muy verde, pues está cerca de la ciudad de Jujuy, muy bonita, con grandes casas. Ahí estaba don Héctor Tizón. Yo creo uno de los narradores importantes de la otra Argentina, ¿no? De la Argentina más, me sale decir más profunda, parece una estupidez, pero no, de esa Argentina del interior que supo narrar también muy bien Juan José Saer, el Santa Fe de Juan José Saer, como bien decía Diego Antonio Di Benedetto en Mendoza,
¿no es cierto? O Liliana Bodoc y algún otro más que iremos nombrando, Sí, porque sí, hay. grandes escritores en el interior de Argentina. Pero bueno, Tizón a nivel internacional, ya les digo, caballero de la Orden de las Artes y las Letras, o sea, reconocido a nivel internacional. Sí. De los, ahora sí, insoslayables en la literatura, más Y, allá del canon. si quieren, claro, abrir una puerta a otra cosa. Sí, sí, sí. A mí me encanta, ese ritmo me gusta. No, a mí me fascinó, así que ahora por ahí te pido algún ¿Cómo otro no? libro. ¿Cómo no? Héctor Tizón, Héctor señoras, Tizón. señores. Como siempre, Sebastián, un placer Del mismo encontrarnos modo, todas las Dieguito. semanas para hacer la última página que nos hace muy felices a ambos. Exactamente. Y agradecemos su acompañamiento, que también nos hace muy felices. Exactamente. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que la viene. semana que viene. Que tengan una hermosa semana. Chao. Adiós. Gracias.